Bien, buenas tardes. Well, good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome you all. I am Enrique de Alba, and I will present our speaker, who is in charge of... I apologize, let me change the microphone. GIS y trabajando para garantizar que los programas del OGC impulsen a sus miembros a In order to conduct the members to success, he works with other organizations that prepare standards and regulations in order to come to agreements, in order to make sure that OGC standards and some others actually work all together in harmony. And this coordination is very, very important, in particular to sustain standards for the full integration of geospatial data with data on real-time from sensors and modeling of data for the construction used in architecture, construction, and management of the life cycle of constructions and some other physical infrastructural elements. He joined OGC in 2000 as Director of Marketing and Programs of the Public Sector, and he was Chairman of the OGC and member of the board by September 2004, and he was appointed as Chairman and Executive Director in January 2008. And before joining OGC, he collaborated in the programs for the modernization of technology for the U.S. government. By mid-90s, he was member of the team for the integrating of geospatial data from the Defense Department in order to aid to the transition of the cartographic mission of the Defense Department towards a paradigm based on geo data that is more flexible and ready to answer. And under his guidance, the team prepared software and hardware available in order to meet many of the functional requirements of the Defense Department for the operations and geospatial activities. In 1998, he accepted to follow the National Association of the Reinvention of Government of President Gore in order to manage a program in order to illustrate how is it that the use of geospatial data and the corresponding technology can improve the coordination of local to federal governments. In early 1999, he was chosen in order to set and lead a program on an international infrastructure for space data and for the Federal Committee of Geographical Data. And in this position, he contributed to the implementation of practices at a national and regional level compatible in Latin America, Europe, Africa, and the Caribbean. And he was very, very important for the establishment and agreements of collaboration of IDE among nations. And he is member of the board of the Association of the Global Infrastructure of Space Data, GCDI, and the board of the Building Smart Alliance. Welcome. Muy buenas tardes. Y muchas gracias por esa presentación tan elogiosa y me da mucho gusto el haber estado aquí y agradezco a los organizadores, al INEGI y a las Naciones Unidas. Sé que no tengo el mejor momento para hablar después de la comida, pero espero que disfruten de mi presentación. No planeo llevarme 50 minutos, yo espero que podamos abrir el foro para que ustedes puedan hacer algunas preguntas. Entonces, mi presentación el día de hoy tiene que ver con los principios de interoperabilidad, que es una palabra larga, pero básicamente es la capacidad de sistemas y organizaciones diversos para trabajar conjuntamente, interoperar.
Y viniendo de la comunidad de las normas, yo siempre pienso en esto como una cuestión de información técnica y de normas, pero en realidad va mucho más allá. De hecho, es una cuestión de políticas, es una cuestión institucional y legal también. Y estas son las partes más complejas de la interoperabilidad. Creo que muchas de las cuestiones técnicas, tecnológicas se pueden resolver y muchas de las cuestiones de interoperabilidad se pueden resolver también a partir de mejores prácticas y normas. Pero las cuestiones legales, de políticas y de instituciones se complican un poquito más. Sin embargo, vale la pena porque la interoperabilidad ahorrará tiempo, esfuerzo y dinero. Y por lo que yo he visto en los 13 años que tengo trabajando en el entorno de las normas, también salva vidas. Y creo que esa es la cuestión más gratificante. Eso trabaja perfectamente para crear estos resultados maravillosos. Todos nosotros estamos sujetos a cosas que cambian a un paso que no podemos mantener, cuestiones de las costas, el agua, tenemos pandemias que han surgido y que tenemos que ver dónde empezaron, cómo avanzaron y cómo detenerlas. Y cada vez más tenemos cuestiones que involucran al agua, el agua que no es suficiente y es mucha. Y no sé si se han dado cuenta ustedes, pero yo me he dado cuenta que las tormentas vienen ahora con mayor frecuencia, conforme nuestro mundo cambia y se va adaptando a una realidad climática. Y esto me concierne porque, al igual que ustedes, yo tengo hijos y tenemos que dejar un buen planeta para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. He traído algunos ejemplos. Este es de la conferencia de infraestructura que hubo hace algunos años. ¿Y dónde creen que es esto? Bueno, esto es los Países Bajos. Y algunos de ustedes saben que la mayor parte de los Países Bajos está por debajo del nivel del mar. Y además hay una red compleja de mediciones de agua y algunas mediciones preventivas. Ellos han logrado mantenerse a flote, secos. El poder de la interoperabilidad y el trabajo que nosotros realizamos proviene de cuando carecemos de esta información. Estos fuesen los Países Bajos si no resolviesen su problema como lo hacen. Y imaginen tener un pie de incremento en el nivel del mar en los próximos años. ¿Qué impacto tiene como países como ellos? Y el impacto también para las áreas costeras donde vive mucha de la población mundial. Necesitaremos toda la información a la mano, toda la información y soluciones y nuestro intelecto trabajando conjuntamente para resolver todo esto. Y si podemos, gracias, me están ayudando un poquito. Pero bueno, otra área que creo que es muy importante y debemos considerarla es el desarrollo urbano constante y el equilibrio que debemos lograr en términos del uso de los recursos y en la forma en que contribuimos a las cuestiones de emisiones de carbono. Entonces, la sustentabilidad urbana es una cuestión fundamental y en este entorno geoespacial las cuestiones suceden principalmente dada la interoperabilidad en cuanto a lo que podemos hacer. Ahora, interoperabilidad no es lo siguiente. No hay interoperabilidad cuando las cosas se integran muy lentamente, cuando queremos un software y eso nos lleva mucho tiempo, o cuando pagamos más dinero del que quisiésemos para integrar las tecnologías. Cuando hay dificultad para agregar capacidades, cuando hay emergencias y que no se puede hacer por la falta de interoperabilidad, también la duplicidad de esfuerzos y las pérdidas de oportunidades. Y creo que todo esto viene de la falta de la interoperabilidad. Ahora bien, voy a pedirles a los ingenieros si alguien sabe lo que es esto. ¿Quiénes de ustedes estaban vivos en 1978? Levanten la mano, por favor. ¿Quién vivía ya en 1978? Muy bien. Este fue lo primero que a mí me dejó ver los peligros de la interoperabilidad. ¿Saben lo que es? ¿Recuerdan el Apolo 13? Bueno, una de las misiones
la misión Apolo 13 a la Luna, despegó y camino a la Luna, el módulo de servicio que tenía la energía y todo el soporte para los astronautas explotó. Y los astronautas tuvieron que pasar a la parte del equipo para aterrizar en la Luna. Y nosotros pensamos que se podía salvar la vida, simplemente darle la vuelta a la Luna y regresar. Y ese dispositivo se llama un limpiador de dióxido de carbono. Y los 3 astronautas que entraron al módulo lunar se acomodaron en un espacio para 2 personas, y el dióxido de carbono obviamente empezó a aumentar y se convirtió en algo tóxico. Y lo que los astronautas tuvieron que hacer fue poner esta piececita, y el dióxido de carbono, este limpiador en el módulo lunar, habitualmente es redondo y el que está en el modo de comando es cuadrado. Entonces usaron cinta, usaron cartón, bolsas y todo lo que encontraron, unas mangueras, para encontrar una solución que salvó su vida. Porque los contratistas y el gobierno no se imaginaron que el módulo lunar tuviera que ser una barca salvavidas. Entonces, para mí esta es una cuestión fundamental. Tenemos que planear para la interoperabilidad en todo lo que hacemos. Esa es la solución a bordo del módulo lunar, y aquí pueden ver las mangueras ayudando a reducir el dióxido de carbono para que pudieran sobrevivir los astronautas. En OGC producimos una serie de normas, y no voy a darles toda la información porque con eso sí los duermo seguramente, pero son importantes porque permiten que la información geoespacial, las imágenes, las características y las coberturas, así como el resto de la información geoespacial, se puedan integrar y se puedan tomar decisiones con base en ellas, en una forma simple, de manera que pensemos que esas normas ni siquiera existen. Pero no solamente eso, además hay normas que hemos desarrollado que les permiten a ustedes tomar ventaja de todos los sensores, miles, millones de sensores que pueden incrementar su comprensión del mundo y traer toda esa información al contexto de su sitio particular. Entonces, ese es el trabajo de la industria, del gobierno y de los académicos. Y también diría que es un trabajo mano a mano con la ISO, con el Comité Técnico de la ISO, en donde aquí tenemos al señor Olsenson, porque todos trabajamos juntos para crear estas normas para lograr la interoperabilidad. Y para que esto funcione, tenemos que entender qué tan viejas son estas piezas y desde cuándo están en comunicación, digamos. Aquí tenemos un documento que nos permite comprender cómo es que podemos conformar estas normas e instrumentar servicios y data content o contenido de datos y módulos de datos a nivel básico para que todo esto vaya funcionando. Y esta es una página del libro del GSDI. Si ustedes no lo han leído, yo les invito a que lo vean. Es un documento muy interesante porque nos da no solamente información sobre las normas y cómo se usan, sino nos dan casos de usos, contextos. Y por supuesto, si ustedes ven aquí, pueden identificar el curso de las normas, y creo que esa es una de las cuestiones de interoperabilidad fundamentales, que las organizaciones estén de acuerdo en un conjunto de normas en común. Y este documento va a ayudar a lograr eso. Entonces, realmente en las últimas décadas hemos avanzado mucho, tenemos infraestructura espacial en todo el mundo y este es tan solo un ejemplo. Por supuesto, los tenemos aquí en México, en Chile y en algunas otras áreas de Sudamérica, así como en otros continentes. Y esta infraestructura de ayuda nos está dando mucho valor cada vez más porque la información está disponible para el público, a los usuarios, para que ellos puedan tomar mejores decisiones. Este ejemplo está en Canadá, como ya mencioné, y me sorprende lo que hacen ellos desde el ver cómo va la votación y cómo van una gran diversidad de actividades en Canadá. Por supuesto, es infraestructura indispensable.
También vemos aquí una explosión de servicios web. Aquí tenemos una muestra de algunos de los servicios web que están disponibles. Tenemos acceso a información en Cataluña, en España, usando web services y OGC con sus normas ISO, hasta información de aviación, para que lo puedan utilizar los pilotos y algunas otras personas a cargo de la planeación. Tenemos también ejemplos como modelos urbanos, el poder ver un entorno urbano y poder entender mucho de los objetos y de los modelos y cómo puede ayudarnos a nosotros como sociedad. Esto es a partir de las políticas, que es un principio fundamental para la interoperabilidad. Este es un corte transversal de documentos de la comunidad de defensa y de inteligencia en Europa, e infraestructuras diversas, y también en sitios como Abu Dhabi o Nueva Delhi, en donde hay especificaciones de normas para las adquisiciones que se tienen que cumplir para fines de los concursos del gobierno. Y esto no es solamente ahora, esto será cada vez más en el futuro en las diferentes zonas del mundo. Encontré el otro, le llamamos Cookbook de Nueva Zelanda, y es muy interesante porque no solamente habla de las cuestiones técnicas de las normas de interoperabilidad, sino nos da casos de uso para aquellos que quieren ser parte de la infraestructura, dar información o activos a esta infraestructura, y también a cómo algunas otras personas pueden utilizar para tomar mejores decisiones. Además, cubre aspectos como acuerdos de nivel de servicio entre las dependencias y los licenciamientos. Una de las cosas más complicadas con las que hemos tenido que lidiar, y ahora es cada vez más fácil, es llegar a acuerdos sobre interoperabilidad en las comunidades. David Shell, que fue el fundador de OGC en el año 93, dijo en alguna ocasión algo que todavía aplica en el presente. Él dijo que la interoperabilidad tenía que ver con la integración de información, pero en realidad tiene que ver con la coordinación del comportamiento de las organizaciones. Entonces, ahora voy a hablar de los recursos hídricos. Hay, por supuesto, muchos puntos de observación hidrológica, sensores fijos, sensores en movimiento en el mar, algunos elementos de observación de lo más diversos. O sea, no hay una forma fácil de integrar toda esta información. Cada país recolecta su información. Yo estoy segura de que ustedes tienen acceso a información de mucho de este tipo, ustedes. Pero necesitamos una forma de integrar toda la información para poder ver una región o una localidad o el mundo global y poder entender los diferentes elementos de la disponibilidad de los recursos hídricos. Entonces, lo que necesitamos en realidad es información integrada, hídrica, global. Y el objetivo es llegar a esta idea, en donde todas las diferentes observaciones pueden ser integradas, accedidas y aplicadas para la toma de decisiones, para entonces poder ver estos aspectos cada vez más complejos. Ahora bien, hace algunos años, OGC recibió información de la comunidad hidrológica y empezamos a trabajar en la integración de todas estas observaciones. Creamos un grupo de trabajo para traer a la academia y a los gobiernos y a las instituciones. Después trabajamos con la Organización Meteorológica Mundial y ellos nos ayudaron. Y no solamente nos ayudaron, sino compartieron los esfuerzos de este grupo. Y hablaré de esto más a profundidad. Y después juntas técnicas, experimentos y prototipos que nos llevaron a la adopción de lo que se denomina WaterML, que es ahora una norma que se ha tomado, es el WaterML2, que es parte del entorno de las políticas. Entonces,
lo que hicimos fue atraer organizaciones para que trabajaran de la mano en un enfoque de interoperabilidad y de normas para enfocar mucho mejor la cuestión de observación del agua, lo cual saben ustedes que es crítico en muchas partes del mundo. Como ya dije, la industria, los gobiernos y organizaciones de investigación o algunos colectivos académicos se unieron al esfuerzo. Y ahora esto está sucediendo ya cada vez más. Aparentemente es la forma de poder promover efectivamente la interoperabilidad. Aquí tenemos, por ejemplo, la Oficina de Tecnología y Ciencias, de Políticas de Ciencia y Tecnología en los Estados Unidos. Y el agua, por supuesto, tiene que ver con las estrategias de observación del mundo. Eso se da no solamente en Estados Unidos, sino en otros lugares donde han adoptado las normas. Ahora hablemos un poco de las ciudades inteligentes. Tenemos una norma llamada CityGML, y lo que nos permite hacer es crear un modelo tridimensional detallado de las ciudades y nos permite anexar cualquier objeto en ese modelo con mucha información disponible a nivel local o en la web. Entonces, es una forma de organizar toda esta información en un modelo lógico y nos estamos dando cuenta de que hay una explosión de aplicaciones de planeación urbana hasta servicios de emergencia o telecomunicaciones, logística e incluso negocios detallistas. Entonces, todo eso se está dando porque los que están a cargo de la administración de las ciudades las ven como un modelo coherente. El modelo, sin embargo, no está limitado. Se pueden ver los edificios desde afuera, pero si la información está disponible, se puede ver observación y navegación interna dentro de los edificios. En Alemania, en Berlín particularmente, hay un grupo llamado The Berlin Location Center y han creado un modelo urbano de Berlín y lo utilizan, entre otras cosas, para promover la entrada de negocios, usan el modelo para atraer a las nuevas empresas y también para fines de bienes raíces y para cuestiones como mediciones de carbono. Entonces, ellos han tomado información con base en computadoras para ver todos los techos, para trabajar también con, por ejemplo, el trabajo con los paneles solares y las consecuencias. Y lo que ellos hacen es que utilizan esto como un primer paso para que los ciudadanos alemanes se den cuenta si los techos que tienen son candidatos para un proceso de celdas solares y ya de ahí parten. Lo que es muy interesante de este modelo es que si se ve el porcentaje de recursos renovables que Alemania ha estado explotando con el paso de los años, este número crece y crece. Y se puede ver que la energía solar, eólica y otros tipos de energía alternativa están creciendo principalmente por el uso de la tecnología geoespacial. Y esta interoperabilidad trae información para informar mejor sus decisiones, tomar mejores decisiones. El problema que tienen ahora es que hay tanta gente ya entrando a la red eléctrica con los paneles solares. La red ya no está tan estable porque no se construyó para los paneles solares. Sin embargo, creo que es una anécdota interesante de cómo es que las tecnologías y la interoperabilidad pueden ayudar a la reducción de las emisiones de carbono, por ejemplo. Hemos hablado entonces de la infraestructura espacial, pero yo quiero ahora hablar de cómo es que pasamos de la infraestructura o la Interspatial Web o la red semántica, que también le llamamos. Carl Reed está a cargo de la tecnología y él dijo en una ocasión que la Geospatial Web es la integración total y uso de ubicación y de localización a todos niveles de la web. Y en ese contexto estamos hablando de traer miles de millones de sensores para poderlos abrazar, digamos, atraer y recolectar toda la información. ¿Cómo podemos abordar sistemas de observación cada vez más complejos? Y seguramente Barb Bryan está aquí del Group on Earth Observation esta semana porque han hecho un gran esfuerzo para construir una arquitectura abierta común para poder tener mejor acceso a todos estos activos de observación en todo el mundo.
Entonces, ¿cómo traemos todo? ¿Cómo traemos la interoperabilidad, las políticas y las normas? Además, estamos viendo un incremento en el uso de la nube y las Predictive Analytics. Y a partir de esto, la comunidad de las normas debe crear más interoperabilidad para el procesamiento, para que podamos hacer pronósticos de corto y largo plazo y algunos otros procesos complejos que nos podrían llevar días o semanas. Ahora se hacen en la nube en forma mucho más rápida. Entonces, voy a hablar un poquito del mercado y de la tecnología y las tendencias correspondientes a ellos. Esta mañana, Finessa Lawrence habló de las tendencias futuras y de un estudio que fue presentado por la organización hace algunos meses. Es un documento muy interesante y muchas de las cosas que estamos haciendo en el OGC va de la mano con estas tendencias y predicciones que se incluyen en el documento. Entonces, quiero reconocer. Creo que el esfuerzo fue monumental, se hizo muy bien y se está convirtiendo en un mapa para la comunidad, para entender cómo podemos tomar ventaja de los cambios tecnológicos en nuestra ventaja o en nuestro beneficio. Hablemos ahora de la calidad de datos de localización. Los medios, por ejemplo. Aquí dice que la mitad de la información en Facebook, Foursquare y otros medios no es información precisa. Alguien más dice que hay un esfuerzo para inferir las ubicaciones. La gente está en las redes sociales y espera que la información sea precisa y en muchos casos no lo es. Esto a lo mejor no tiene malas consecuencias, pero sí depende para qué estemos usando la información. Lo que es obvio aquí es que la ubicación cada vez se aborda más. La última cita aquí dice que es importante para los tomadores de decisiones el que comprendan la información de los geocódigos antes de tomar decisiones. ¿Quiénes de ustedes se aseguran de que la información sea precisa, sea adecuada? No solamente eso, hay diferentes fuentes de información en la web que se funden en una vista. ¿Y qué tan preciso puede ser? ¿Qué tanta incertidumbre hay en esta información? Bueno, ese será uno de los próximos retos, cómo lidiar con la calidad, cómo lidiar con la incertidumbre para poder tomar mejores decisiones. El UNGGIM, que es el UNGGIM, acaba de presentar un reporte del secretariado para hablar de la calidad. Dice que la calidad es fundamental. El marco internacional, por supuesto, se necesita para tener un idioma de calidad y seguramente este va a ser nuestro siguiente reto para la interoperabilidad y para los estándares y normas, para ver cómo funcionamos mejor en la toma de decisiones, para tomar decisiones mejor informadas. Lo que estamos haciendo en la OGC es que tenemos un grupo que está llevando a cabo estudios con profesionales que están trabajando en esta información. Pero no solamente eso, sino estamos trabajando en áreas para ver cómo es que podemos lidiar con la incertidumbre. Hay un idioma que nos está permitiendo empezar a ver cómo integramos los diferentes data sources y para ver cómo los asignamos con los niveles de incertidumbre para que los tomadores de decisiones tengan mejor información a su alcance. Entonces, hablé de los sensores que se menciona constantemente ya en este evento. Y sin embargo, creo que es un área impresionante. Los sensores se mueven más rápido que la gente, por supuesto, y muy pronto la web va a hacer comunicación entre dispositivos y máquinas y cada vez menos entre gente. Algunas citas aquí, dice que hasta 50,000 millones de dispositivos van a estar conectados para el año 2020 y la información de General Electric que dice que el mercado va a ser de 10 o 15 billones para la economía global. Eso quiere decir que es un tema de importancia. Otra cuestión interesante es que todos los dispositivos que ustedes pueden comprar se pueden conectar directamente a la web. Y bueno, no les voy a decir todo, pero mi staff está poniendo todo tipo de sensores de humedad y de una serie de cosas conectados a la web. Y por supuesto es algo maravilloso, aunque tiene un problema. Y el problema es que el clicker no funciona.
No, bueno, el problema es que tendremos que lidiar con todas estas tomas de sensores oportunistas. O sea, ¿quién tiene uno de estos? Un teléfono inteligente. ¿Saben ustedes que hay universidades que ya han demostrado que con base en todos los dispositivos de la región pueden predecir actividad sísmica? Bueno, han llegado a un 4.0 y lo van a lograr mucho más. Estas cosas tienen todo tipo de sensores de presión, altímetros, de movimiento. Y en Berkeley y en algunas otras universidades se ha visto que los teléfonos móviles pueden tener, que la información de los teléfonos móviles puede accederse y de manera que se puede tomar información, a lo mejor incluso para predecir un sismo, que es muy importante. Otra cuestión son los sensores de presión, de oxígeno, por ejemplo. Cada vez van bajando en precio y obviamente el problema va a ser cada vez más interesante porque va a estar obviamente disponibles para obtener información, pero el problema es que en la mayoría de los casos cuando se compra un sensor o un dispositivo se obtiene su arquitectura. Y eso no es algo malo, pero hay un problema, y es que se tiene después que customizar la forma en que se comunican los dispositivos. Lo que estamos haciendo nosotros en el consortium es ver un sensor wave para las normas IoT, que nos permite tomar diferentes sensores en la Internet como si fuesen un mashup o una masa. Y este estándar debe estar, o norma debe estar lista para finales de este año. Para ustedes que no son técnicos, realmente puede parecer árido y no los culpo, pero lo que es interesante es pensar que si estamos... si podemos tomar ventaja de todos los sensores, por ejemplo, y lo que esto puede ayudarnos para lo que es los pronósticos, por ejemplo. Esto es algo muy interesante y creo que estará aquí antes de lo que esperamos. Ahora vamos a hablar de las cuestiones móviles. Uno de los pronósticos dice que para el año 2020 un teléfono móvil va a procesar 1 gigabyte por día en promedio. Y es muchísima información. Entonces, he pensado en quitarle el teléfono a mi hijo y a mi hija, pero creo que no me van a hacer caso. La realidad más bien es que el flujo de información va a la alza y realmente tenemos que ver qué vamos a hacer con esto. Hay algunas otras cuestiones y seguramente aplica en América Latina como en otros lugares del mundo, y es que la PC prácticamente ha muerto. En África todo es móvil. Los dispositivos móviles hacen absolutamente todo, incluso transacciones financieras, y esa es la plataforma para las masas y necesitamos adaptarnos a esa plataforma para la interoperabilidad. En la parte derecha podemos ver una gráfica de un análisis en donde se ve el incremento del uso de los teléfonos móviles a partir del año 2008 en la India, y apenas ahorita el procesamiento está excediendo el de las PCs. Estamos moviéndonos a una plataforma móvil y la realidad es que tenemos que llevar todo ese intelecto, toda esa interoperabilidad al mundo en una forma lo más sencilla posible. Una de las cosas que hemos visto es el GeoSMS. ¿Alguien conoce el GeoSMS? ¿Alguien ha mandado un mensaje de texto alguna vez? Levanten la mano, por favor. ¿Mensaje de texto? ¿No? ¿Nunca? Ah, bien. 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 Era para mantenerlos despiertos. No, pero bueno, lo que hemos visto al hablar con muchos de nuestros miembros, particularmente los que responden a los desastres regionales, es que cuando las redes de la telecomunicación inalámbrica fallan para voz, pero no tanto para texto. Y cuando empiezan a entrar los mensajes, hay dos problemas fundamentales. Uno es cuál es la emergencia y número dos, dónde está la gente. Lo que esta norma hace es que da la altitud y longitud enfrente del mensaje. Cuando alguien manda un mensaje y te lo manda a ti, si tú lo abres en tu smartphone, simplemente pone una indicación en el mapa y abre el mensaje. Eso es fundamental, puede tener un impacto increíble en la comunidad. Y vamos a ver cada vez más y más de estas estándares, estas normas poderosísimas en el entorno móvil.
Algunos de ustedes tal vez conozcan algunas de las plataformas open source disponibles para coordinar las respuestas globales para los desastres, como Ushahidi o Sahana, por ejemplo. Estas son algunas plataformas muy interesantes. GeoSMS ahora es parte de Sahana y las demás. Y cuando empezaron a operar, podían recibir los mensajes de localización y actuar en una forma mucho más rápida y expedita que como lo hubieran hecho sin esta información. Y estamos empezando a ver un interés comercial en esta norma. Uno de los últimos temas que voy a abordar tiene que ver con el reto interior o dentro de puertas adentro, digamos. Todos ustedes navegan fuera sin problema alguno. El problema tiene que ver que el 90% de las veces estamos en interiores. Entonces, hay mucho esfuerzo llevándose a cabo ahora para ver este problema, la navegación interna o en áreas cerradas. Hay muchas tecnologías de localización, pero hay pocas normas para poder lidiar con ese problema en el contexto de la ubicación. Hay algunas empresas que están produciendo mapas interiores para los centros comerciales y otras tiendas. Y si ustedes encuentran a Ed Parsons de Google, les va a hablar de una aplicación de Android que está haciendo algo similar con aparentemente buenos resultados y precisión dentro de los edificios. Pero una de las observaciones en el The Economist dice que la tecnología, las empresas de la tecnología están tratando de trabajar en estos entornos bajo techo. Estamos trabajando ahorita con una comunidad para tratar de entender cómo podemos tener normas abiertas que nos permitan navegar, posicionar y trabajar en espacios bajo techo utilizando todas las tecnologías distintas. Y esta gráfica nos muestra sencillamente una norma llamada Indoor GNL que trabaja con el GML urbano o de ciudades, y lo que hace es que muestra los espacios interiores del edificio y define las áreas de sensores, de los diferentes sensores dentro del edificio. Y con estas cuestiones se pueden empezar a hacer navegaciones precisas en esos espacios. Y a lo mejor no tengo que hablar mucho de por qué esto es importante. Por supuesto, todo la información para individuos que no tienen vista, por ejemplo, que necesitan ayuda para salir en el caso de emergencia, o personas con alguna discapacidad que necesiten ayudas adicionales. No hacemos esto cada quien por su parte. No, definitivamente no lo hacemos cada quien por su parte. Y quiero pasar un par de minutos hablando justamente sobre la comunidad de la normatividad y todo lo que están haciendo. Cuando hablamos de los esfuerzos geoespaciales, trabajamos con el Comité Técnico de ISO. Es una relación maravillosa. Hay muchas organizaciones, sobre todo las gubernamentales, piden normas ISO. ISO ha desarrollado normas bases que podemos utilizar para el desarrollo de las nuestras. De hecho, muchas de nuestras normas están disponibles como normas ISO. Y esto es deliberado. Queremos asegurarnos de que no estamos duplicando esfuerzos. Asimismo, trabajamos con grupos como CEN en Europa. Y también trabajamos con organizaciones como GSTI también. Pero lo que es muy interesante de todo esto es que se está llevando a cabo en la infraestructura TI. O sea, podrán ver algunos estándares de OGC en su teléfono, o de la IETF, que es el consorcio de World Wide Web, o OASIS, y trabajamos con todos ellos para hacer referencias de ubicaciones consistentes, para ver que estamos trabajando en forma consistente para nuestros usuarios. Y quiero reconocer el trabajo que hemos hecho con todos estos comités, con todos estos asociados. Y otra parte que creo que es fundamental es el trabajo con la Unión de Telecomunicaciones para poder
ver el desarrollo, ver los conceptos, ver la implementación. Nosotros no somos líderes en el espacio, pero sí damos ubicación y sensores y algunas otras opciones. Entonces, no piensen ustedes que OGC es solamente un grupo de normas de ubicación. No, nosotros somos un ciudadano más en esta comunidad para tratar de tener una referencia de ubicación congruente. Para cerrar, para mí es obvio desde que yo era joven, imaginen cuando éramos chicos, sabiendo que estaban esos astronautas del Apolo 13 en el espacio. Para mí fue realmente algo que me marcó, o sea, el resolver eso. Si la cinta adhesiva no hubiera estado disponible, se hubieran muerto. Así estuvieron, a punto de morir. Entonces, tenemos que planear la interoperabilidad en todo lo que hacemos, básicamente en las normas para tecnología y para información. Pero no solamente eso, tiene que haber, por supuesto, políticas. Tenemos que tomar los cambios tecnológicos, tomar lo mejor de ellos y no tenerles miedo. Está bien cambiar. Debemos tener una mejor comprensión de la calidad, de la certidumbre y de lo que se denomina fitness for use o la adecuación para uso. También las nuevas normas, las buenas normas y las buenas políticas ayudarán que esto sucede y nos da mucho gusto ser parte de todos nuestros socios para poder crear toda esta interoperabilidad, para crear las normas. Y quiero darles las gracias a ustedes que están instrumentando la retroalimentación, toda la información que nos dan, todas las observaciones y las críticas. A veces no hacemos las cosas bien, pero asegúrense, por favor, de que cuando vean una norma, úsenla. Si tienen un problema, úsenla y levanten la voz si algo no funciona bien. Registren sus quejas, porque a mayor información recibida sobre las normas o sobre las normas que no funcionan, pues más rápidamente podremos hacer los cambios. Y con esto voy a abrir el piso nuevamente para nuestro moderador. Espero que haya sido una presentación atractiva y si tenemos tiempo, podremos responder algunas preguntas. Well, thank you, Dr. Arhart. We have time. We have time for a couple of questions. And so, if anybody would like to ask a question, we have a few minutes to do so. Bueno, cuando hablamos de miles de millones de personas que no solamente contribuyen a la información, sino que la usan, una de las cosas que por supuesto nos va a mantener despiertos a usted y a mí es cómo crear bases de datos consistentes y confiables. ¿Cómo logramos la creación de esas bases de datos? Cuando tenemos los datasets que se están creando, ¿qué es lo que hace OGC para poder crear bases de datos geoespaciales consistentes? Esa es una pregunta muy, muy interesante. En realidad, las bases de datos se crean para el flujo de la información y deben mantenerse, por supuesto. Yo pensaría que hay retos fundamentales para el guardado y algunas otras metodologías que tenemos que abordar. De hecho, tenemos un archivo de datos con un grupo que está buscando justamente la preservación a largo plazo. Una de las cuestiones que acabo de ver de uno de los institutos de investigación es precisamente la línea de incremento de resultado de información digital, es decir, toda la capacidad para almacenar en gran capacidad. Se están viendo diferentes técnicas para poder contar, para poder ver toda la información. Entonces, creo que básicamente para responder la pregunta, si la entendí correctamente, creo que hay retos increíbles para eso que usted dice, indudablemente. Usted ha mencionado toda la información que OGC está haciendo
pero hay algunas otras palabras en cuanto a cómo es que la comunidad de este tipo puede involucrarse con ODC. ODC no solamente es una organización de, digamos, descendiente, no, involucra gente a todos niveles y la gente, si quiere contribuir, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, hay diferentes formas. Mi idea no fue que la presentación fuera de OGC, sino más bien de las normas geoespaciales. El público puede contribuir dándonos información de lo que funciona, de lo que no funciona. La capacidad para interactuar con nuestros procesos y nuestros grupos está abierto. O sea que si alguien está interesado en la meteorología, por ejemplo, y en cómo instrumentar mejores prácticas, pues puede participar en nuestros grupos de trabajo sin restricción alguna. Puede ser personalmente o puede ser por medios virtuales. También tenemos categorías de membresía a diferentes niveles para participar directamente en la organización. Y el beneficio de todo esto es el establecimiento de redes, el hablar directamente con la industria, los gobiernos, los académicos y otras maneras para compartir información. No se trata de comprar o vender, no, se trata de llegar a acuerdos en cuanto a conceptos. Otra cuestión interesante que además puede ser más directa para su pregunta es que trabajamos mucho con prototipos, o sea, desarrollamos normas, pero antes de esto vamos con la comunidad y ensayamos para ver cómo es que la norma se va a compartir en un entorno real de operación. Entonces hacemos pilotos, experimentos y trabajamos con las comunidades para que sea la realidad, para conocer cuando una norma se adopte, para poder hacer una validación que realmente funcione. Y hay algunas otras formas en que las organizaciones pueden participar en la OGC. También tenemos el Go Future Program para los que están a nivel nacional e internacional, que tiene que ver con el trabajo de los gobiernos de diferentes regiones para comparar lo que ellos tienen. Y lo hacemos a través de webinars y a través de otros diálogos virtuales porque sabemos que los viajes son caros. Pero es una gran oportunidad para que alguien que esté en el entorno gubernamental pueda escuchar a alguien que ya ha resuelto el problema para ver si aplica a ellos y para ver si pueden hacer lo mismo con las comunidades del mundo. Les puedo dar, si quieren, más información sobre cómo hacemos este programa de Go Future. Good afternoon. Now that we had the Hurricane Katrina, for example, part of what happened, one of the problems had to do with databases of the disaster committee. Could you share a little bit with respect to what did they do for interoperability of such data? This is data that were used by the Coast Guard and the U.S. Navy in order to cope with emergency. Voy a tratar de responder la pregunta en general porque no estoy familiarizado cómo fue la respuesta a Katrina. Sé que mucha de la información oficial estaba en línea y estaba disponible, pero cuando hubo problemas con las comunicaciones, obviamente esto fue un problema más. Tenemos un esfuerzo o varios esfuerzos ahorita. Uno se llama geosynchronization o geosincronización. La geosincronización tiene que ver con permitir a un individuo o a una organización adquirir información de diferentes fuentes y después ir offline. Porque lo deseen, tal vez en una operación militar, o muy probablemente porque deban hacerlo porque las comunicaciones están fallando. Lo que es interesante sobre los servicios web es que trabajan bien en un dispositivo móvil o en una laptop, igual que en la Internet. Entonces, con la geosincronización, lo que podemos hacer es trabajar offline
recabar información y cuando las redes regresan, entonces podemos regresar al source. Otra cosa en la que estamos trabajando ahorita se llama GeoPackage y lo van a encontrar en los sitios web. El GeoPackage es similar para dispositivos móviles, o sea, cómo se toman el software de las aplicaciones y la información y se cargan los dispositivos móviles para que puedan actuar en forma conectada o no conectada. O sea que mucho de lo que aprendemos está en los diferentes entornos, en la respuesta a emergencias, en el entorno militar, donde la comunicación nos ayudan a comprender por qué es que las normas tienen que ser cada vez más avanzadas. Espero haber respondido su pregunta. Well, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Reichardt, and a token of appreciation for you.